Vamos a platicar con los expertos para liberar todas estas dudas que seguimos teniendo a más de un año de lo que estamos viviendo en la pandemia y que nos estamos enfrentando a este incremento de contagios. Le agradezco al doctor Jesús Felipe González Roldán por estos minutos con Mega Noticias. Él es presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Doctor, excelente mediodía. Gracias por estos minutos. ¿Qué tal? Muy buen día. A tus órdenes. Muchas gracias. Lo que estamos observando es una fuerte actividad viral presentada principalmente en los jóvenes que están siendo afectados. Tienen menos síntomas de los que veíamos hace unos meses en adultos mayores, menos consecuencias. Sin embargo, esto no debe de ser significado para que relajen estas medidas porque, dígame una cosa, las secuelas también pueden llegarse a presentar incluso en los más jóvenes. ¿Cómo le va? ¿Cuál es la situación de esta pandemia? Mira, como tú bien señalas, en las últimas semanas se ha visto un incremento, sobre todo a expensas de un crecimiento de casos positivos en menores de 50 años de edad, y que, como también bien lo señalas, si bien no está teniendo el número de hospitalizaciones y de defunciones como hemos padecido, sobre todo durante los meses de diciembre, enero, febrero, del 2020 y de este 2021, pues la realidad es que lo que es muy claro es que el virus sigue presente, el virus sigue activo, seguimos teniendo como país una alta positividad, por encima del 25% de positividad, y que pues esto nos debe de llevar a fortalecer las medidas de prevención, que continúan siendo las mismas, ¿no? El lavado de manos, la sana distancia, el uso de cubrebocas en cualquier espacio cerrado y también en cualquier espacio abierto, y también la parte de esperar, si ya nos vacunaron, seguirnos protegiendo, no bajar la guardia, y en caso de que no nos hayan vacunado aún, es que no estemos en los grupos etarios que se están vacunando ya, en ese momento pues acudir a vacunarnos, ¿no? Lo cual es muy importante que hagamos como tal. ¿Qué te puedo señalar? Hay algunas entidades que ya muestran alguna incremento de la actividad y con respecto a otras entidades del mismo país, pero que sin embargo todo el país debemos de estar atentos y alertas y no bajar la guardia, no relajar las medidas, y sobre todo entendiendo que la población joven es una población que donde tenemos el mayor número de población como tal, en este grupo de menores de 50 años es donde estaría el grueso de la población, y que hay entidades como Baja California Sur, como Campeche, como el mismo estado de Chiapas, como la Ciudad de México, como Guerrero, también que ya notamos un incremento del número de casos, también el estado de Hidalgo, también Jalisco como tal, el estado de México, Nayarit, que también es importante el número de crecimiento de casos, Nuevo León, que empezamos a ver una tendencia creciente que seguramente vamos a observar en las siguientes semanas, también Oaxaca, Querétaro con menor actividad, pero también vamos a tener casos, y Quintana Roo, que ya veíamos junto con Yucatán, toda esta península de Yucatán, el incremento de casos pues desde hace por lo menos 3-4 semanas, que nos ha venido alertando a que todo el país tengamos que estar tomando las medidas, que es importante que consideremos que en estos momentos nuestras autoridades sanitarias federales, tanto y al igual que las estatales, pues seguramente estarán analizando si hay que fortalecer algún tipo de medidas, y con base en ello pues seguir acatándolas y seguir cuidándonos, ¿no? Sí, porque justamente ya escuchábamos al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aceptar que llevamos 4 semanas con un franco incremento en estos casos de contagio. ¿Usted prevé, doctor, que pudiera llegarse a presentar un colapso hospitalario a como tenemos el sistema de salud de nuestro país? Mira, lo que nosotros prevemos es que podamos tener una cuestión diferenciada en términos de cada entidad, ¿no? Como bien sabemos, las entidades federativas de nuestro país tienen capacidades diferentes en términos de atención y resolución de los problemas de salud. Si bien no consideramos que vamos a estar a los niveles de ocupación hospitalaria de acuerdo a las estimaciones que se han venido presentando, sí creemos que vamos a tener un incremento importante en el número de casos, vamos a seguir teniendo una positividad alta, y que
lamentablemente o desafortunadamente aquí el problema es que estos menores de 50 años, quienes aún no estén vacunados, quienes tengan sobre todo problemas de sobrepeso, de obesidad, de diabetes, de hipertensión, pues son los que en un momento dado, en caso de contagiarse, pueden presentar casos graves y desafortunadamente están en riesgo de poder fallecer. Por eso es importante que impulsemos la vacunación en estos grupos de riesgo. Ya el propio presidente de la República recientemente en su gira por Tabasco señaló la importancia que tiene y que van a impulsar y van a hacer un cambio en el tema de Tabasco, donde se va a priorizar la vacunación en estos grupos de riesgo que te estoy señalando, y seguramente lo que se va a buscar es fortalecer también la vacunación en estos grupos de riesgo a lo largo y ancho de todo el país. Es importante que ya México tenga un gran número de personas vacunadas, sin embargo aún estamos lejanos a la meta. Tenemos apenas un 20% de la población con dosis completa, un 36-37% con por lo menos una dosis, y entonces por lo tanto debemos de seguir fortaleciendo las medidas de prevención que te decía, y mientras no nos llegue la vacuna, nuestra mejor vacuna sigue siendo el uso de cubrebocas, el lavado constante de manos, el uso de alcohol gel y la sana distancia, y evitar este tipo de reuniones familiares o sociales donde se dan los grandes brotes o contagios. Apelar a los jóvenes en términos de que el hecho de que ya estén vacunados sus abuelos, sus padres, no es motivo, primero, para que ellos mismos se relajen sus medidas y empiecen a dejar de usar el cubrebocas y tengan fiestas o eventos en lugares cerrados como tal. Segundo, en esto ellos tienen la capacidad de contagiar. Hay que entender que también el hecho de que una persona esté vacunada, pues tenemos ya casos de manera muy concreta donde a pesar de estar vacunados y a pesar de haber tenido una infección, puede haber una reinfección en estas personas, en esta población, y por tanto pues tenemos que seguir protegiéndonos. Y en el caso es importante señalar que mientras cada uno nos cuidemos, cuidamos a nuestra familia, cuidamos a nuestros seres queridos, cuidamos a nuestros amigos, cuidamos a nuestros compañeros de trabajo, por ende cuidamos a los demás y cuidamos a toda la población de nuestro país, ¿no? Doctor, déjeme preguntarle esto, no quisiera pasar la oportunidad de hacerlo, porque hay mucha gente que me lo ha preguntado. Todos estos maestros que fueron vacunados en el país con la farmacéutica CanSino y que ahora en sus municipios, de acuerdo a su edad, están vacunando con otro tipo de farmacéutica, ya sea Pfizer o ya sea AstraZeneca, y nos ha preguntado, ¿puedo ir a vacunarme como si fuera un refuerzo? ¿Usted qué nos dice al respecto? Mira, primero hay que diferenciar que cada vacuna tiene un desarrollo y va a ir mostrando una evolución diferente, ¿no? Hoy, por ejemplo, ya la vacuna de Pfizer pues señala de manera muy clara que deja protección, por lo menos Pfizer y Moderna, por el tipo de vacuna que son, dejan por lo menos ya 9 meses de que se aplicaron y que sigue habiendo protección. En el caso de otras, pues están apenas haciendo los estudios, tal es el caso de Sinovac, tal es el caso de CanSino, AstraZeneca también ya tiene aprobado, y señalar de manera importante que es mejor tener una vacuna a no tenerla, ¿no? Segundo, en este caso, pues depende ya de cómo vaya evolucionando la vacuna en cada uno de los individuos, pero sí hay algunos datos ya que señalan que pudiera necesitarse un refuerzo de la vacuna de CanSino más adelante, y a lo mejor inclusive con algún otro tipo de vacuna como tal. Pero eso apenas está en estudio, y hasta que no tengamos la evidencia científica es cuando podríamos señalar o recomendar algo de esto, ¿no? ¿Qué es lo importante? Bueno, pues la gente que está vacunada, seguirse protegiendo, sigue siendo lo más importante y lo prioritario, que estamos todavía lejos de la meta que tenemos para vacunar, y que es importante pues acceder, que nuestro país pueda acceder a mayor cantidad de dosis. Es importante reconocer también que México ha tenido abasto de diversas vacunas en cantidades importantes, y eso permite que una población donde somos 126 millones de mexicanos, pues logremos ya tener una cobertura de vacunación mayor que otros países de nuestro propio
continente americano, ¿no? Sin embargo, sí tenemos que fortalecer y reforzar, y en el caso de estas personas, creo que es importante en todo caso, pues hacerse una prueba para saber qué tanta cantidad de anticuerpos tiene y con base en ello poder tomar una decisión más clara, ¿no? Y esto es factible, son costosos estos tipos de pruebas, pero mientras tanto, creo que esta evidencia se va a ir generando, se va a ir viendo también en nuestro país y seguramente nuestras autoridades van a emitir el caso de cada vacuna en un momento dado si requiere refuerzo o no. También se ha hablado de esta tercera dosis de refuerzo que requiere Pfizer, también todavía no está la evidencia concreta como tal, se sabe que con 2 dosis tienes protección, los estudios así lo demuestran, pues vamos a ir viendo. Tampoco sabemos si vamos a tener que estarnos vacunando cada año, cada 2 años, porque al final, pues todavía las vacunas tienen un recorrido importante. Sí recalcar que la vacunación sigue siendo el reto más importante en materia de salud pública en estos momentos, ¿no? Sí, sobre todo porque podríamos ponernos en riesgo en nuestra salud, porque justamente esto, no hay suficiente información todavía de lo que pudiera llegar a presentar o también de la característica de cada uno de los cuerpos que son distintos, o nos puede ir bien o tal vez pudiera llegar a tener otro tipo de consecuencia. Sí, así es, y por eso el llamado a la ciudadanía es justo señalar que este proceso de vacunación nos debe unir como mexicanos, que tenemos que visualizar que esta vacunación es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros el aplicarnos la vacuna en el momento que nos corresponda. Se ha mejorado muchísimo el proceso de vacunación en nuestro país, ha sido cada vez más ordenado y cada vez más claro, y en tanto de eso también seguimos protegiendo, y la población que todavía no tiene acceso a una vacuna, pues no puede relajar las medidas, ni tampoco aquellos que ya tenemos o que ya estemos vacunados como tal, podemos relajar la medida, porque si bien podemos tener el contacto con el virus, a lo mejor tener pocos síntomas, pero vamos a ser transmisores y podemos afectar la salud y la vida de nuestros semejantes, y eso es lo más importante de que entendamos. Y por eso es claro que el llamado es a que la vacuna nos una, pero mientras tanto tenemos que seguir aplicando las medidas de prevención que ya conocemos, tratando de llevar también dentro de lo factible, pues estas nuevas condiciones de esta nueva normalidad como tal, ¿no? Así es, apegarnos a todas ellas no son tan difíciles. Doctor Jesús Felipe González Roldán, presidente de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, muchísimas gracias por esos minutos con Mega Noticias. Como siempre, a tus órdenes y de tu audiencia, y encantado de estar una vez más con ustedes.